Amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga, o buenas tardes, perdón, todavía no estamos plenamente en la oscuridad, pero ya merito estará oscureciendo. Como lo dice por ahí el título y como he estado enviando algunos mensajes de WhatsApp a los hermanos de la congregación, a esta hora, a las 7:30 de la tarde, vamos a tener lo que es el estudio del Evangelio de San Juan. Este es el primer estudio, estamos reanudando porque justo en la semana que comenzó la cuarentena estábamos por terminar el Evangelio de Mateo, un evangelio que fue de mucha bendición para todos los que acostumbraban ir jueves con jueves a las 8 de la noche aquí en el Salón Social, y mientras estudiábamos la palabra de Dios, ustedes se acuerdan, siempre nos tomábamos un rico cafecito, comíamos un rico pan del que siempre llevaba la hermana Nélida, y pues queremos que la dinámica se retome. Digo, este tiempo de cuarentena no nos permite tomar la dinámica de la misma forma, pero creo que podemos de cierta manera irnos adecuando. Así es que desde nuestros hogares usted puede, si ya tiene su cafecito por ahí, usted puede ir sirviéndose su cafecito, partiendo su panecito, preparándolo con mermeladita, no sé qué es lo que vaya usted, para que no perdamos esa preciosa costumbre de compartir la mesa al mismo tiempo que estudiamos la palabra de Dios. Para mí era una dinámica preciosa donde al mismo tiempo que compartíamos el pan de vida, el pan espiritual a través de la palabra, también compartíamos el pan físico, ¿verdad? El pan de harina, válgame. Entonces vamos a dar inicio. Todavía por aquí me marca la transmisión en vivo que no hay absolutamente nadie conectado todavía. Así es que vamos a ver si se conecta alguien. Vamos a esperar a que alguien por ahí se conecte con nosotros en esta transmisión en vivo. Mientras tanto, hermanos, les voy platicando de qué va. Sí, vamos a estar, primeramente Dios, meditando en los primeros 34 versículos del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Este tiempo de estudio va a ser un tiempo pues pequeño, y por ahí les hice la invitación que contestaran unas preguntas y que estuvieran enviándome sus dudas, comentarios, sugerencias a un número de teléfono, a WhatsApp. Pero en lo que pasó a lo largo del día no recibí ningún comentario respecto a dudas o aclaraciones de la lectura, porque pues, la idea es que ustedes hayan tenido la lectura previo a este tiempo de estudio. Esta siempre ha sido la dinámica del estudio bíblico de los jueves, porque no se trata de que lleguemos solamente a la mesa a tomar el cafecito, a comernos un pedacito de pan y a escuchar quién da el estudio, sino que participemos, interactuemos, donde yo exponga que he aprendido, donde yo exponga qué es lo que he percibido, donde yo exponga mis dudas, donde yo exponga mis inquietudes referente al estudio que estamos teniendo. Entonces, esta misma dinámica quiero que la podamos realizar o la podamos mantener en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde hemos estado reuniéndonos a la distancia a través de estos medios digitales. Ya me empieza a marcar ahí el numerador que ya hay gente conectada, ¿sí? Les agradezco, hermanos, los invito a que compartan este video para ya dar inicio como tal cual, y también cualquier comentario que quieran hacer para estarlo viendo aquí en la transmisión. También si hay algún error técnico, si dicen no se oye bien, no se ve, se escucha lejos o despacio, no que sé, cualquier cosa, tengan la confianza de comentarlo aquí en la transmisión, que yo estaré dándoles lectura para tratar de acomodar lo que sea necesario que acomodemos. En fin, yo creo que damos inicio, hermanos. Vamos a dar inicio en esta preciosa tarde. Creo que los hermanos que están conectados pueden ir, podemos ya nosotros empezar a interactuar y a participar de este estudio bíblico. Los invito a que se unan en esta oración para poner este tiempo en manos de Dios. Cierre sus ojos ahí en su hogar y también ruegue al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Les repito, este es el estudio del Evangelio de San Juan. Estamos retomando los estudios bíblicos del jueves y vamos a estudiar en el capítulo 1 los versículos del 1 al 34. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de congregarnos.
Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos a la distancia, Señor, reunidos a través de los medios digitales, pero reunidos, Señor, con una misma alma y un mismo corazón, queriendo, Señor, aprender de ti y conocerte a través de la herencia que nos dejaste en la palabra escrita, en la Santa Biblia que tenemos hoy a la mano. Señor, te rogamos que este tiempo de estudio del Evangelio de San Juan sea de bendición a nosotros, podamos atesorar en nuestro corazón tus enseñanzas y sobre todo, Padre, que tú nos des la oportunidad para ponerlos en práctica en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tus manos estamos. Gracias, Señor, por la provisión. Aquellos que tenemos la oportunidad de estar tomando al mismo tiempo de tener este estudio un cafecito. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, porque nos das y nos provees de todo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, les recuerdo y les hago la invitación. Cualquier duda, comentario, aclaración, sugerencia, inquietud, aprendizaje que ustedes hayan tenido en la lectura previa de estos versículos, de estos primeros 34 versículos, lo pueden hacer llegar a través de los comentarios de esta transmisión en vivo o directamente a mi número de WhatsApp, pero va a ser un poquito complicado poder darle lectura a los WhatsApps. Ahora es al revés, va a ser más sencillo que lea los comentarios de la transmisión, por lo que les digo, o les invito a que preferentemente lo hagan directamente en los comentarios de la transmisión en vivo. Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan tiene una característica y es que es diferente a los demás. Tiene una así inmensa diferencia. Tal es así que a los otros tres se les ha denominado sinópticos. Sinópticos quiere decir que son vistos con un ojo similar. Similar, óptico, ojo, ¿no? Son vistos de una misma, como pareciera que de un mismo ángulo, pero el Evangelio de San Juan va más allá y claramente se nota que está visto desde otra perspectiva. Y vamos a ver un poquito acerca del contexto alrededor de este Evangelio de San Juan. ¿Sí? Lo que voy a comentarles acerca del contexto, que es la alta crítica, lo he tomado de esta Biblia de estudio, Reina Valera revisada 1060. ¿Sí? Repito, es una Biblia de estudio Reina Valera revisada. De aquí tomo el contexto que a continuación les voy a leer, tal cual viene en esta edición. Evangelio de San Juan, introducción. ¿Sí? Autor. Las evidencias indican que el autor de este evangelio fue el apóstol Juan, el discípulo al cual Jesús amaba. Juan era una figura importante en la iglesia apostólica, aunque no se menciona su nombre en este evangelio. Dato muy difícil de explicar, a menos que él mismo lo haya escrito. El autor conoce bien la sociedad judía, como se puede apreciar en sus diferencias a las ideas mesiánicas, ¿sí? A la hostilidad entre judíos y samaritanos y a varias costumbres judías. Conoce la geografía de la Tierra Santa, ya que sitúa a Betania a unos 3 kilómetros de Jerusalén. También se refiere a Caná, aldea de la cual no se hace mención en ningún otro escrito antiguo. El Evangelio de Juan incluye muchos detalles que obviamente provenían de algún testigo presencial. Ejemplo, y a la casa se llenó del olor del perfume. Varios escritores antiguos como Ireneo y Tertuliano afirman que Juan fue el autor y todas las otras fuentes de evidencias coinciden con ellos. ¿Sí? Esto es el Evangelio de San Juan y ya se nos empieza a mostrar un poquito el panorama de las diferencias que tiene Juan con los otros evangelios. Sí, es un poquito más meticuloso, es un poquito más detallista y eso es bien interesante porque ya habíamos hablado de que Mateo, al ser un evangelio escrito para judíos, era un tanto detallista en cuestiones de doctrina judía. Y Lucas, aunque no lo hemos estudiado, también hemos visto que es detallista en algunas cuestiones, ¿sí? Pero esta es la característica que tiene Lucas, también lo vemos en Hechos. Fecha, en general, se han sostenido dos opiniones sobre la fecha en que fue redactado este evangelio. Dos opiniones. La primera, la opinión tradicional lo sitúa a fines del siglo I, alrededor del año 85 o más tarde. ¿Sí? Opinión 2. Hay eruditos que han sugerido una fecha más temprana, tal vez en la década del año 50 y no más tarde que en la década del 70. Favorece la primera opinión el hecho de que, según ciertos escritores antiguos, el Evangelio de Juan fue escrito después de los evangelios sinópticos. Por ejemplo, Clemente de Alejandría afirma que Juan lo escribió
como complemento de los relatos que aparecen en los otros evangelios. ¿Sí? Cita Eusebio, Historia de la Iglesia Eclesiástica, capítulo 6, 14 y 7. Otro argumento es que el cuarto evangelio presenta una teología más desarrollada, lo cual indicaría que se originó más tarde. Estos son los dos argumentos para defender la opinión 1 referente a en qué fecha fue escrito. ¿Sí? Aunque tienen argumentos en contra, como el hecho de que también la carta a los romanos tiene una teología muy estructurada, muy profunda, muy meticulosa, muy bien desarrollada, y esta sí se cree que fue escrita antes que los evangelios sinópticos. Sin embargo, hermanos, yo estoy más de acuerdo, o yo me voy, o me inclino más a la opinión 1, que es la postura tradicional, perdón, así se me lengua la traba. La postura tradicional referente a cuándo o en qué fecha fue escrito este evangelio. Porque como sabemos, Juan fue exiliado a una isla y ahí tuvo la oportunidad de escribir este evangelio, que el hecho de que sea tan teológicamente profundo, no solamente nos dice que fue escrito después, sino que tiene un contexto por el cual es tan profundamente teológico. Y es que parece que el evangelista Juan pasa por una situación en la que ya hay personas que empiezan a tergiversar el mensaje de Cristo. ¿Sí? Muchos han relacionado todas sus cartas al mismo tiempo que su evangelio como un escrito teológico apologético en contra de las doctrinas del gnosticismo, que se oponía a que lo espiritual tuviera una relación directa con lo material, y no podían estar de acuerdo con el hecho de que Jesucristo se hubiera encarnado, de que Dios se hubiera encarnado en esta persona. Acuérdense que había una doctrina, la doctrina docetista, que declaraba que Jesús había sido siempre un espíritu. En fin, Juan parece que claramente escribe contra estas herejías del primer siglo en el que se formaba la iglesia primitiva en aquel entonces, ¿verdad? Así es que por eso me inclino más yo a que la postura 1, sobre que fue por ahí del siglo, a partir del siglo 70, cuando ya había sido el incendio en Roma, por ahí del siglo 70, no, años 70, siglo 70, todavía no estamos ni en el 30 ni en el 22 siquiera. Así es que yo creo que sí, el evangelista Juan sí lo escribió después del año 70, tal vez en el 80 y algo. Pero es lo de menos. Vamos a ir viendo la profundidad teológica de este evangelio y nos vamos a ir sorprendiendo de cuánta enseñanza tiene para con nosotros. Propósito y temas. Algunos intérpretes han considerado que Juan tenía como objetivo presentar una versión del mensaje cristiano que atrajera a los pensadores griegos por todos los términos filosóficos que utilizan. Otros sugieren que el autor deseaba complementar los evangelios sinópticos o combatir algún tipo de herejía, como ya lo estamos mencionando. En realidad, el escritor mismo declara su propósito principal. Repito, declara su propósito principal. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Y de ahí partimos. Si usted se acuerda, amado hermano, cada vez que nosotros estudiamos algún libro de la Biblia, aquí en Jesús de Nazaret, hemos estado considerando premisas, así les hemos denominado, que son temas esenciales. Estas premisas nos ayudan un montón cuando nos encontramos con versículos complicados, con pasajes controversiales. ¿Por qué? Cuando nos encontramos con pasajes controversiales en cualquier libro de la Biblia, si nosotros vamos a la premisa que el libro presenta de una manera general, obtenemos luz para resolver cualquier duda o controversia que se encuentra. Acuérdense que lo vimos en la carta a los Romanos, creo hace 2 años cuando lo estuvimos estudiando, y también lo resolvimos con las premisas en la carta de Apocalipsis y en el libro de Levítico. Así es que el evangelio que terminamos, que era el de Mateo, decíamos, la premisa que presenta es Jesucristo como rey judío. Por eso decíamos, bueno, ¿por qué Mateo dice esto? Porque el tema es presentar a Jesucristo como rey judío. ¿Por qué Mateo dice el otro? ¿Por qué Mateo habla de aquí, habla de allá? Como cuando nos encontramos con el pasaje polémico de los muertos que abandonaron los sepulcros cuando Jesús murió. Pues bien, en el Evangelio de San Juan, la premisa es que todos crean que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías,
Esta es la premisa. ¿Sí? El Evangelio de San Juan tiene un propósito esencial, primordial. El corazón del Evangelio de San Juan es esto: que veamos en los escritos que Jesús es el Cristo, ¿sí? Que Jesús es Dios, que Jesús es la esencia de Dios. Y aquí hago un paréntesis hablando de la premisa del Evangelio, para mencionar cómo es que en los idiomas originales Juan menciona a Jesús de una manera distinta, ¿sí? Cuando se refiere a él como hijo, porque los otros evangelistas tratan a Jesús como el engendrado, el hijo de Dios. Pero Juan usa un término griego distinto al que usan los otros evangelistas para referirse a Jesús, ya no como el engendrado de Dios, el hijo de Dios, sino como la esencia de Dios mismo, ¿sí? La esencia de Dios encarnada. O sea, de otra manera de decirlo es Dios mismo encarnado. Y vemos a lo largo del Evangelio cómo él empieza a tratar toda esta cuestión. En fin, hermanos, este es el contexto los comentarios introductorios al Evangelio. Yo espero ustedes sí hayan hecho la lectura previa ahí en sus hogares, que son los versículos del 1 al 34, y hayan respondido las preguntas que estuve publicando, ahí en la página aquí en la página del Templo Metodista, porque eso le va a dar luz para que podamos participar, lo cual los invito a participar, hermanos, con sus comentarios, con sus preguntas, con sus dudas, con sus aclaraciones, a través del espacio que tenemos aquí en las transmisiones para comentar, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos directamente al escrito. Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a dar lectura, dijimos, a los versículos del 1 al 34, pero vamos a comenzar primero con los versículos del 1 al 18. Nos vamos a ir por las perícopes como los tiene marcado ahí la Reina Valera. Yo traigo una Reina Valera revisada. No es mucha diferencia, pero sí hay una que otra palabra que no es idéntica. No es que me esté equivocando, es que aquí viene escrito distinto para que no se confundan. No vamos a poder tener la dinámica de un versículo cada quien, porque si no, no nos vamos a enterar. Por lo cual voy a darle lectura yo, y usted me sigue con su vista ahí desde sus hogares, ahí donde están siguiendo la transmisión. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Dice de la siguiente manera, versión Reina Valera revisada: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta ahí los primeros 18 versículos, hermanos. Nos vamos a ir por partes. Qué precioso esta primera fracción con la que inicia el Evangelio de San Juan, ¿sí? Es un himno, siempre se le ha descrito como un himno. Por ejemplo, la Biblia GPS de la traducción lenguaje actual literalmente nos explica por qué es un himno. Dice, tiene toda la estructura de la poesía de los judíos que se cantaba, o sea, es
tal cual un himno. Y en otras tantas Biblias o traducciones o libros de estudio, diccionarios, no sé, se le denomina, se le identifica como un himno. Esta primera fracción, antes que nada, es un himno, pero es un himno tan profundamente teológico que, como ya lo hemos hablado nosotros en los estudios que hemos tenido en el Salón Social, esta es una exégesis del libro o los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Sí, es una interpretación, es una explicación, es una aclaración de lo que se ve en el libro de Génesis. Y lo vemos en el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, ahí se toma exactamente la misma palabra que encontramos en el libro de Génesis. ¿Sí? ¿Sí? Y hay una cosa interesante que nosotros debemos observar bien detenidamente y también debemos apreciar y darle el valor que se debe. ¿Sí? Aquí está identificando el evangelista Juan a Jesús con Dios, pero no de una manera diferente, sino de una manera igual. Debemos entender que si decir que ser hijo de Dios era una herejía, decir que Jesús era Dios era una herejía aún mayor. Así que el evangelista Juan está declarando algo bien interesante para ese entonces. Actualmente para nosotros, sobre todo los protestantes trinitarios, es algo fácil, ¿no?, de aceptar ya en estos tiempos. Decimos Jesús es Dios. Todavía hay denominaciones que no están de acuerdo con eso. Pues Juan desde el versículo 1 nos empieza a decir: en el principio era el verbo. Otras traducciones dicen la palabra. Y el verbo era con Dios. Y la última fracción de este primer versículo: y el verbo era Dios. Debemos entender que el Antiguo Testamento pone en la palabra de Dios todo el poder de la creación. Toda la soberanía de Dios es expresada a través de su boca, a través de su lenguaje, a través del decir que se haga. Por lo cual, al relacionar a Jesús con la palabra de Dios, se está relacionando a Jesús con todo el poder divino, diciendo: aquí está toda la esencia soberana y toda la esencia todopoderosa de Dios en esta persona, o sea, en Jesucristo. Además, no solamente era la palabra con Dios, no solamente era la palabra en Dios, sino que esta misma palabra era Dios. El evangelista Juan toma este primer versículo para hacer una increíble instrucción. Primer versículo, instrucción del primer versículo: Jesús es Dios y queda bien claro porque Él ha sido desde siempre con el Padre y por siempre con el Padre. 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Le plació a Dios, porque es Dios mismo, soberano, dueño de todo lo que hay, nadie está por encima de Él, que así fueran hechas las cosas. Le plació a Dios que, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, desprenderse a sí mismo para encarnar en Cristo y venir a nacer, pero sin dejar de ser Dios, porque Él es el creador de todo. Y como dice este versículo, el versículo 3, sin Él, al ser el creador de todo, sin Él nada de lo que hay pudiera existir. Sin Él nada de lo que conocemos puede existir. Nuevamente el evangelista Juan inclina todo, direcciona todo a decir: hey, Jesús es el Cristo, pero no nada más es el ungido de Dios. Él es Dios mismo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3 vemos insistentemente esta instrucción por parte del evangelista Juan. Jesús es Dios. Esta es la primera instrucción. Así comienza el evangelista Juan, con un precioso himno que declara: Jesús es Dios. Preciosísimo, maravilloso. No entiendo, bueno, si usted sabe por qué, o si tiene algún argumento o quiere comentar algo, puede hacernoslo llegar a través de los comentarios. Pero aquí claramente vemos que la Biblia enseña que Jesús es Dios. Después, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nuevamente, atributos divinos que solo le pertenecen a Dios, ¿sí?, a Jehová, al Hacedor. Quiero hacer un paréntesis, hermanos. Ya ven cómo ha habido un montón de polémica respecto a cómo se le debe llamar a Dios. Y hasta hay algunas denominaciones que nos exigen, ¿no?, que exigen a sus feligreses, a sus devotos. Dicen: tú tienes que referirte a Dios como Jehová, porque ese es el nombre de Dios, ¿sí? Pues bueno,
no por estar en contra de nadie ni por estar de peleonero, pero es necesario aclarar que con el contexto judío, los nombres de las personas siempre identificaban una característica de los individuos. Por ejemplo, ¿se acuerdan por qué Jacob se llamaba Jacob? Porque era un engañador. ¿Y por qué Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel? Porque cambió a esta persona. A Jacob lo convirtió en un nuevo hombre. Esaú se llamaba Esaú porque era velludo. Válgame, así todos y cada uno de los personajes del Antiguo Testamento tenían un nombre que describía, para la redundancia, una característica del individuo. Pues esta dinámica la aplicaron también a Dios y lo vemos en la Biblia misma. Cuando Dios se presenta, o cuando Dios responde a la pregunta de Moisés, ¿quién le digo que me envió? Jehová le dice que yo soy, ¿verdad? Diles que yo soy, que es el famoso tetragramatón, o que es la palabra que hoy nosotros decimos como Jehová. Nosotros lo tenemos traducido en la Reina Valera como yo soy. Hay otras traducciones que lo traducen nada más como Yahvé. Hay otras traducciones que no lo traducen, sino que literal lo transliteran, ponen los términos en hebreo, y hay otras que ni siquiera lo ponen. Cada uno con sus argumentos. Pero lo que está diciendo este nombre es presentar una descripción. Jehová significa yo soy el que soy, pero también significa yo soy el hacedor. ¿Sí? Como una manera de decir, yo soy el que hace que exista lo que hay. Yo soy el creador. Yo soy quien da la vida. Ahora, Juan, el evangelista Juan, me adelanto, no nada más de este capítulo, sino que todo el evangelio. El evangelista Juan, en el evangelio de San Juan vamos a ver una característica bien importante de Jesús, y son los famosos yo soy. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento Dios se presentó muchas veces con esta palabra, yo soy? Y en el Evangelio de San Juan vemos a Jesús también diciéndose a sí mismo, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida, yo soy, en fin. Nuevamente Juan relacionando a Jesús con la divinidad para presentárnoslo como Dios. Esto es exactamente lo que hace el evangelista Juan. Pues bien, en estos versículos, en el 4, ya empezamos a ver cómo también relaciona a Jesús con la creación de la vida, con el hacedor de la vida, con esta característica única de Dios y de nadie más. Lo podemos ver en los escritos del Antiguo Testamento. Dice el rey David, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Lo podemos ver en el carácter de los individuos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de Elías? Y decíamos, Elías tenía una depresión tan fuerte que quería morirse, pero no llegaba al grado de suicidarse porque tenía bien arraigado la idea de que el dador y el que daba y quitaba la vida era Dios. Por eso le pide a Dios, mátame. Porque él no se podía quitar la vida porque tenía bien arraigado eso. Aquí viene en el corazón. Todos los judíos tenían bien claro, el dador, el hacedor, el creador de la vida es Dios. Y luego Juan dice, Jesús, dice, no nada más es la palabra de Dios, no es nada más es todo el poder de Dios, sino que Él era la vida misma. La vida era la luz de los hombres. Nuevamente relaciona a Jesús, al Mesías, con todo lo que es la divinidad, con Dios. Asimismo continuamos, hermanos, dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre, aquí ya cambia la dirección, ya no habla de Jesús, sino que empieza a hablar de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sí, ahora empieza a tomar el evangelista Juan, en el Evangelio de San Juan se empiezan a tomar testimonios para que nosotros, como lo dijimos en la premisa de este evangelio, creamos en lo que aquí está escrito. Y el primer testimonio que toma Juan, el primer personaje para que testifique de esta verdad, es a su tocayo Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio, tal cual dice aquí. Él no era la luz,
pero venía a dar testimonio de la luz, y esa luz que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. El 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nuevamente, atributo creador único de Dios se le da a Jesús, identificándolo también como Dios. A lo suyo vino y a los suyos los suyos no le recibieron. Y versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es bien interesante. Este versículo es bien, pero bien interesante, porque ya no solamente está diciendo que Jesús es hijo de Dios, como lo dice en el inicio, y no nada más está diciendo que Jesús es Dios, sino que ahora está diciendo que al ser Jesús Dios, también da la oportunidad a otras personas de ser hijos de Dios. No Jehová Juniors, como hemos por ahí luego escuchado en los videos de YouTube, pero sí hijos de Dios. O sea, con el carácter divino, no los atributos divinos, sí, pero con el carácter, pero sí con el carácter moral. En Jesús se transforma la humanidad, dejando lo carnal para volverse a lo espiritual, y volviéndose así, por intervención de Jesucristo, hijos de Dios. ¿Quiénes hijos de Dios? Dice este versículo 12. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más adelante el evangelista Juan desarrolla más ampliamente qué es esto de creer en su nombre, qué es esto de recibirlo. Pero no me quiero adelantar. Hasta ahorita nos quedamos solo como tal cual lo dice el versículo 12. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. En los capítulos, a partir por ahí del 10, empezamos a ver cómo explica Juan más ampliamente qué es esto de recibirle y qué es esto de creer en su nombre. Por lo pronto continuamos. El versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí ahora sí ya usa engendrado, y para hacer referencia que somos creados por Dios y también recreados. No sé si está bien esta palabra. Me refiero a que somos transformados en una nueva criatura a través de Jesucristo, ¿sí? Por voluntad de Dios, para que nosotros seamos santificados en Él. Dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Vamos a hacer una pequeña pausa en este versículo 16, pero para explicarlo vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A qué se refiere el evangelista Juan con la expresión de que de su plenitud tomamos todos? Pues se refiere a que toda la gracia benevolente y misericordiosa de Dios ahora está completamente a nuestro acceso por la intervención de Jesucristo, por la intervención de Dios mismo. Dios en su soberana voluntad decidió encarnarse a sí mismo y ponerse en la tierra a través de la persona de Jesucristo, a través de su Hijo, y a través de Él presentarnos a nosotros toda su benevolencia, la oportunidad de retomar la esencia con la que habíamos sido creados y que perdimos con el pecado. No quiere decir que nosotros somos divinos también en el sentido de que tenemos sus mismos atributos, que somos dioses, como malamente se ha interpretado en algunas denominaciones o doctrinas, sino que quiere decir que participamos de la plenitud de su gracia, dice gracia sobre gracia, y también participamos de su presencia. El Antiguo Testamento presenta una interesante enseñanza sobre ver a Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ver a Dios, encontrarse con Dios, experimentar a Dios, era un acto tan increíblemente sobrenatural que lo relacionaban con lejanía.
En el Antiguo Testamento se enseña o se ve o se interpreta a un Dios bien lejano, un Dios inalcanzable, un Dios intocable, un Dios invisible, un Dios, aunque Dios muchas veces hizo visible y se acercó a ellos, así interpretaban los judíos en el Antiguo Testamento a Dios, lejos, lejos, lejos. Pero el evangelista Juan, en el Evangelio de San Juan, aquí, en estos versículos en particular, cuando habla de que participamos de la plenitud de Dios, de su gracia total y completa, dice que también participamos, al decir que participamos de su plenitud, participamos de su presencia, de toda su presencia con nosotros. A partir del capítulo 14, el evangelista Juan empieza a tomar el tema sobre la presencia de Dios permanente con nosotros. Y usted ya sabe en qué persona de la Trinidad, en la persona del Espíritu Santo. Pues aquí, cuando habla de que nosotros tomamos de la plenitud de Dios y participamos de ella, hace referencia, primero, de la plenitud de su gracia y segundo, de la plenitud de su presencia. Por eso concluye el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, antes de Cristo, la doctrina de Dios lejano podría ser justificada. Pero en Cristo no puede ser justificado de ninguna manera la idea de un Dios lejano, sino al contrario, en Cristo tenemos un Dios permanentemente con nosotros. Amén. Hermanos, no me han hecho llegar ningún comentario. Los invito, anímense, sean valientes, hagan llegar sus comentarios a través de la oportunidad que nos da Facebook en las transmisiones en vivo, de escribir, de platicar, de hacer sus comentarios, de hacer sus preguntas, de exponer sus dudas o sus argumentos o comentarios en contra o a favor, etc, etc. Aprovechen, hermanos, no perdamos esta dinámica que habíamos conservado jueves con jueves de participar e interactuar. Perdónenme ustedes, casi me salgo de cámara. Vamos a continuar con la lectura, ¿sí? Leímos hasta el versículo 18. A partir de aquí, tiene por título, a partir del versículo 19, tiene por título la perícope Testimonio de Juan el Bautista. Y vamos a dar lectura a los versículos del 19 hasta el 28. Sígame con su vista, amado hermano. Dice la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien, empezamos a ver el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Todavía no llegamos a donde él hace algunas declaraciones bien importantes, títulos y le pone títulos a Jesús que hasta hoy día siguen siendo utilizados en la enseñanza y doctrina cristiana de todas las denominaciones o de la mayoría de las denominaciones. Pero vemos algo bien importante. La gente lo empieza a identificar como alguien sobresaliente, como alguien importante. Ya era alguien reconocido en el pueblo, y por eso mismo un grupo de los fariseos tiene que ir a preguntarle: pues la gente ya está viendo quién es, así es que tenemos que saber qué personaje es este, ¿no? Qué tan trascendente es, qué tan digna de confianza es su actuar, sus instrucciones, sus enseñanzas y su palabra. Porque la gente lo consideraba ya lo tenía en muy alta estima. Así es que ellos dijeron: pues tiene que ser, si es enviado por Dios, tiene que ser alguno de los siervos de Dios, y que nos diga cuál de estos siervos es. El primero que piensan: ¿eres tú el Cristo? Bueno, ellos no le preguntaron así, ¿verdad? ¿Quién eres? Y él literalmente les dice: yo no soy el Cristo. Así es que
que quede bien claro. Ahora, Juan, tratando de tomar el ejemplo de Juan para contemporaneizarlo en nuestros tiempos, Juan nos da un ejemplo bien importante a todos los cristianos, hermanos. Bien importante, el protagonismo de nuestra predicación, de nuestra enseñanza, de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestro hablar, le pertenece a Jesús. Somos cristianos precisamente por eso, por Cristo. No somos cristianos por nosotros, por la denominación, por el pastor o etc. Juan nos pone un ejemplo bien importante que nosotros debemos seguir. En todo momento, Cristo va delante, ¿sí? Si nosotros recibimos alabanzas o comentarios que solo deben ser para Jesucristo, humildemente nosotros debemos poner a Jesús al frente. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el libro de los Hechos se cuenta que a los apóstoles los querían coronar y que la gente venía y se ponía a sus pies y que ellos los levantaban y decían, épale, épale? Así no es la cosa. Aquí predicamos a Jesucristo y Él es el Rey del universo, no nosotros. ¿Sí? Aquí predicamos a Jesucristo y Él es el único que merece todo honor, toda alabanza y toda adoración, no nosotros. Hay que tomar el ejemplo de Juan. ¿Sí? Sobre todo los que servimos en algún ministerio, en algún área de la iglesia. Las cosas no se hacen como queremos, las cosas se hacen como la Biblia enseña y como el Señor nos ha puesto el ejemplo. Muy bien, así que aquí podemos ver el ejemplo de Juan para tomarlo para nosotros. Y también a continuación, después le responde, cuando ellos le dicen, ¿eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y él cita a Isaías diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ya muchas veces yo he mencionado acerca del mensaje esencial de todos los profetas. ¿Se acuerdan ustedes que hasta les he hecho un reto y les digo, usted tome la Biblia y agarre el profeta que quiera al azar? Al azar así agarre el que usted quiera y póngase a leerlo y va a encontrar que el mensaje de todos los profetas es cambien su manera de vivir, o sea, santifíquense, prepárense para el Señor. Isaías en lo particular, por ejemplo, tiene una expresión bien preciosa que muchos no sabemos, dice, vengan, dice el Señor. O sea, Dios mismo dice, vengan a mí, dice Dios. Vamos a ponernos a cuentas. Vamos a arreglar este asunto. Si hay pecado en su vida, lo eliminamos. Si es rojo ese pecado que creen que no se quita, lo blanqueamos por completo. Todo el mensaje de todos los profetas es idéntico. Juan el Bautista tiene un mensaje similar, pero apuntando a Jesucristo. Prepárense, santifíquense, alístense, límpiense, purifíquense, porque ahora ya no solo dice Dios, vengan a mí a través de los rituales y sacrificios y ofrendas y etc., sino que Dios dice, yo estoy con ustedes, yo estoy aquí. Así es que límpiense, purifíquense, preparen el camino para el Señor. De eso se trata. Una vez yo puse una ilustración cuando hablábamos de este pasaje y les decía, el profeta hablaba de quitar todos los obstáculos, y los obstáculos podríamos interpretarlos haciendo una alegoría como nuestro pecado. Por eso, de manera simbólica, y me adelanto un poquito en los versículos, él bautizaba con agua, como diciendo, es que va a venir uno que los va a bautizar. Bautizar viene del griego baptizar, que literalmente significa sumergir, y tiene una connotación de limpieza. Cuando Juan bautizaba, precisamente es porque hablaba de que la gente se limpiara, de que la gente se purificara. Por eso bautizaba, para luego enseñar que vendría el Cordero de Dios, que vendría Jesús, quien no solamente los iba a limpiar con agua, sino que los iba a limpiar de espíritu, así desde lo más profundo, desde lo más hondo, y les iba a quitar todo porque iba a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Pero yo me estoy adelantando un chorro, hermanos, es que me empiezo a emocionar. Ya saben, ya me conocen, ya han visto cómo damos los estudios y todos nos emocionamos bien padre y platicamos. En fin, aquí el Juan el Bautista empieza a tomar estas expresiones para hacer referencia a que se deben preparar porque Dios está ahí. Dios está, me encanta cómo les dice, ayuno entre ustedes. O sea, aquí está, cercano, ayuno entre ustedes. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Fíjense, más adelante dice en el 26, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara,
al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien, hermanos, creo que de esta perícope es todo lo que voy a comentar. Si usted tiene algún comentario, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda, si usted quiere decir algo, tenga confianza de hacerlo a través de los comentarios, que yo le estaré dando lectura con todo gusto. Si también le pone ahí anónimo, aunque todo el mundo lo va a leer, ¿verdad? Si no quiere que diga su nombre. Pero atrévase, hermano, atrévase, vamos a participar, vamos a interactuar, estudiar la Biblia. Es así, hermanos. Interactuar, platicar, dialogar, decir qué opino, decir qué aprendo, decir qué veo, hacer mis preguntas con toda confianza, hermanos. Esta ha sido la dinámica que hemos tenido en todos los estudios bíblicos de jueves. Participar y platicar todos. No hay preguntas raras, no hay preguntas pues ignorantes. Válgame, todas las preguntas son ignorantes. Todo lo que preguntamos es porque no lo sabemos. Así es que siéntase en confianza de participar. Vamos a continuar, amados hermanos. Nos quedamos en el versículo 28 y ahora continuamos del 29 hasta el 34 para concluir esta primera sección, este primer estudio del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 34. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista. Le repito que estoy leyendo una versión que es distinta a la Reina Valera tal cual, es la Reina Valera revisada, pero no tiene mucha diferencia. Dice la palabra de Dios, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí ya vemos uno de los atributos más importantes, bueno, uno de los títulos más importantes y sobresalientes en la persona de Jesucristo. Juan le dice, después que vio a Juan y que vio que se acercaba a él, Juan describe a Jesús, Juan el Bautista, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Nosotros ya lo tomamos como algo muy simple, muy sencillo. Pero los judíos, con el contexto de los rituales y de las ceremonias en el templo, estaban... yo creo que al escuchar esto debieron haberse asombrado un montón, ¿sí? Dijeron, una persona, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto es bien importante, bien interesante, bien significativo. Los judíos sabían, por ordenanza de Dios, que era necesario que se sacrificara un cordero vez en vez, cada determinado tiempo, dependiendo la situación, para obtener perdón de pecados. Eran ofrendas de expiación. Dios así lo había ordenado. Ahora, esto era un instructivo porque se cumpliría en un momento, en este momento que estamos leyendo, el que viene aquí descrito en la palabra de Dios, en el que Dios mismo traería salvación a través de la persona de Jesucristo, a través de Él mismo. Ahora, todo lo que se viene enseñando en el Antiguo Testamento era una imagen, era un reflejo de cómo vendría a suceder, cómo vendría la salvación de Dios para toda la humanidad. Ya no solo para los judíos, sino para todo aquel que le conociera y le experimentara. En Jesucristo, ahí es donde se encontraba la salvación. Ahora, Juan ya describió a Jesús como Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento vemos varias veces que se declara que la salvación le pertenece solo a Dios. El rey David, así lo dice en varios de sus salmos, la salvación es del Señor. O sea, solo Dios salva, nadie más puede salvar, solo Dios. Juan, fíjense, va escalando. Juan lo primero que dice, Jesús es Dios. Jesús es Dios y está entre nosotros. Jesús es Dios y a través de Juan el Bautista mandó el aviso de que nos preparemos para recibirle, de que nos santifiquemos, de que nos limpiemos. Ahora Jesús ya está aquí y Él es Dios. Y al ser Dios trae salvación, porque Él es el Cordero, como se nos ha enseñado en el Antiguo Testamento, que limpia el pecado. Es el sacrificio de expiación. Hasta ese momento dicen, ¿cómo sacrificio de expiación? Seguro no entendían nada.
Juan el Bautista dice, Él es el sacrificio de expiación. Pero aquí está lo trascendente y significativo. No es el sacrificio de expiación por los judíos, no es el sacrificio de expiación por los que vengan a bautizarse en el Jordán, no es el sacrificio de expiación por los fariseos o saduceos, no es el sacrificio de expiación solo por los romanos. ¿Cómo dice Juan el Bautista? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ah, qué precioso título le da Juan el Bautista! Y vuelvo otra vez a emocionarme, me emociono otra vez. Aquí empieza a tornarse cada vez más interesante y profundo el Evangelio de Juan con la persona de Juan el Bautista, dándole un título sobresaliente, por encima de todo, a Jesucristo. Y él nuevamente vuelve a tomar lo que ya vimos en los versículos anteriores, donde se le dan atributos divinos. Él era primero que yo y yo no le conocía. Más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine bautizando con agua. De igual forma, como los sacrificios eran una imagen del sacrificio de Cristo, el bautizo en agua que Juan predicaba y enseñaba era una imagen del bautismo del Espíritu Santo y del bautismo de fuego que Jesús venía a traer. Una purificación a profundidad en su sacrificio, en su persona, en su ser. Porque solo Dios salva. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, concluye esta presentación diciendo, hay un testimonio aparte del mío, hay un testigo aparte de mí, hay alguien que está declarando, además de mi persona, que este es el Cordero de Dios, el Espíritu Santo de Dios, aquel que ya se había manifestado en diversas ocasiones en el Antiguo Testamento a los siervos de Dios, ahora está indicando, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es la salvación de la humanidad. Y pues obviamente aquí podemos ver de una manera sutil la enseñanza de la Trinidad, porque está hablando de Dios Padre que le habló a Juan el Bautista diciéndole que sobre Dios Hijo se pondría Dios Espíritu para indicar que ahí estaba con ellos la salvación que viene de Dios. Hermanos, hasta aquí este pequeño estudio de 34 versículos de 52 minutos, que yo espero haya sido de bendición para ustedes. No quiero que se desconecten todavía, tengo avisos. Acuérdense que mañana haremos un rondín así rapidísimo para dejar cartas a nuestros hermanos de la tercera edad y algunos regalos que ustedes les mandaron. Todo sanitizado, yo también todo voy lavado, nada más los iremos a poner así, se los iremos a llevar. Si usted, hermano, todavía no escribe una carta para nuestros hermanos de la tercera edad que no se han podido conectar, los invitamos. Mándeme un WhatsApp, dígame, ¿a quién le escribo, pastor? Le mando la lista de los hermanos que no se han podido conectar y no han visto ningún culto y no han visto ningún estudio y ya tienen ganas de volverse a reunir, para que ahorita se ponga a escribir una carta y mañana bien tempranito me las pueda traer o me las envíe. Yo voy a salir a las 10 de la mañana a repartirlas, ¿sí? Ya tenemos por aquí, dice, me recuerda la respuesta que de Abraham a su hijo Isaac hacía muchísimos años. Ante el altar de sacrificio, Isaac había dicho, tenemos fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es correcto, Jesús es la respuesta a esa pregunta. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Juan el Bautista, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por su participación, mi hermano Jesús Lara. Un abrazo a todos, un saludo a todos. Que el Señor me los bendiga. Acuérdense de escribir para nuestros hermanos de la tercera edad. Mañana tenemos el devocional a las 8 de la noche. Conéctense y nos vemos también, primeramente Dios, el domingo a las 12 del mediodía. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Un abrazo caluroso y hasta luego. Voy a acercarme para desconectarnos.